Bueno, una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Yo soy el mismo que leí el Salmo 136, por si no se haya dado cuenta. Y bueno, es un privilegio siempre estar en la casa del Señor. Este es un tiempo, una época en que todo el mundo desaparece, abandona su país algunos. Y otros se desconectan de la iglesia, qué sé yo lo que pasa. Pero yo siempre llevo en cuenta, desde enero, fines de enero, principio de febrero, poco creyente parece que hay. Y a veces uno quiere desconfiar ya que el Señor le arrebató, qué sé yo, qué pasó. Pero es la época que el Señor nos da el privilegio a veces de salir un poco a tomar otro aire. Y bueno, pero yo siempre recomiendo por más que se desconecten, no se desconecten del Señor. En todo tiempo el Señor tiene que estar con nosotros, en donde sea que estemos. Entonces, ese es siempre mi recomendación a los que van de vacaciones. Yo nunca me voy. Por eso es que siempre en vacaciones o en Semana Santa siempre estoy acá enfrente, porque cubro pues, el vacío. Entonces, es un privilegio siempre estar en la casa del Señor. Hoy es domingo, escuela dominical. Sin que en la escuela pues, uno siempre aprende y viene para aprender. Y que el Espíritu Santo entonces pueda abrir nuestro entendimiento y nuestros oídos que estén atentos a la palabra de Dios. Ese es el alimento para nosotros, para que cada creyente podamos ser edificados en la palabra. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren ser, cuando el Señor venga, que le halle fiel? ¿Cuánto quiere ser un buen creyente, un buen siervo del Señor? Ni uno veo. Todos queremos ser buenos, fieles. Y eso, hermano, ¿sabe por qué no quieren levantar la mano? Porque hay duda. Hay duda. Cuando hay duda, uno levanto o no levanto. Entonces mira a todo alrededor, si levantan todos, levantan también. Una decisión, pues, una decisión personal de cada uno. Vos y yo tenemos que decidir. ¿Por qué? Porque no es el hermano que te va a tomar la prueba, el examen o el juzgamiento, sino el Señor, que ve todas las cosas. Entonces yo tengo que tomar esa decisión. ¿Quién tomó por vos de venir aquí en la casa del Señor hoy? Vos tomaste esa decisión. Porque ya está ahí en tu mente y en tu corazón de que tenés que estar en la casa del Señor. Ese te va a quebrantar. Y si no venís, vas a pensar acá nomás. Mejor lo que venga. Entonces quiero que abran sus Biblias conmigo. Una recomendación del apóstol Pablo. Este hermano, yo siempre pienso en este siervo del Señor. El apóstol Pablo, que fue escogido por Dios como un instrumento para que Él sea nuestro apóstol. El que nos enseñe la preparación como iglesia, como creyente gentil. Cuando llegué ahí esta mañana, me saludó un hermano y me dijo, el Señor viene pronto. Y sí, cierto, la palabra de Dios dice que el Señor viene pronto. Y por todos los acontecimientos que nosotros vemos, escuchamos, nos tiene que llamar la atención de que en cualquier momento el Señor viene. ¿Estamos preparándonos para ese día o no? Ese ya cada uno toma la decisión. Pero el apóstol Pablo es un hombre que desde que conoció al Señor, desde que tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesús resucitado, él tuvo esa buena intención, buen deseo de que todos los creyentes se preparen, que estén preparados para toda buena obra del Señor. Esa era su preocupación siempre. Su oración al Señor es que todos los creyentes puedan llegar al conocimiento pleno del Señor. Él no era un hombre egoísta. No era porque él fue escogido, que tuvo un encuentro personal con el Señor, ya se quedaba.
sino que Él quería que todos lleguen al conocimiento y lleguen al crecimiento a la medida de la estatura que el Señor quería que crezcamos o que lleguemos. Entonces, Él escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo. Este joven en ese momento, en ese tiempo, era un muchacho joven. Pero el apóstol le había ganado a este varón para la gloria del Señor y quería que él alcance lo mejor. Y le daba recomendaciones, consejos, que por algo está escrito acá en la Biblia, en la palabra. Quiere decir que no era solamente para el apóstol Timoteo, sino para todos los creyentes que quieran, que desean esto. Porque él mismo le había dicho a Timoteo que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios y sirve. ¿Para qué? Para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que todos puedan estar listos, preparados para la obra que el Señor le llame. Entonces, en el capítulo 2 del 2 de Timoteo, vamos a encontrar algunos consejos, algunas recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y a vos y a mí también, que querés ser un siervo, un soldado, un creyente fiel al Señor. ¿Cuántos de ustedes fueron empleados o son empleados? Allá, dos nomás, todos son patrones. ¿Se dan cuenta que entre empleado y patrón hay cierta diferencia, verdad? El patrón es el patrón y el empleado es el empleado, ¿verdad? Y el empleado tiene sus obligaciones, así como el patrón tiene sus obligaciones para con el empleado. Siempre el patrón, el jefe, quiere que su personal sea un personal fiel, honesto. Honesto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y a ese tipo de personal siempre se le tiene en cuenta. Por más que el patrón no le diga nada, siempre ese tipo de persona se tiene en cuenta a la hora de la calificación, vamos a decir. Siempre se le tiene en cuenta. Y al que es camandulero, falluto, mientras está el patrón nomás se mueve, hace todas las cosas, gente malo y después sale el patrón camandulea y llama a todo ahí y toma 1 hora, 2 horas y eso. Y cuando ve venir el patrón se mueve otra vez y le hace mover a todo el grupo. Ese es un tipo cazafá, ¿verdad? Infiel, deshonesto. Y con el Señor en lo espiritual es la misma cosa. Pero de Él no podemos escaparnos. De Él no. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: si Timoteo, vos querés ser un buen soldado, un buen siervo del Señor, primeramente, primer consejo que el apóstol le da a Timoteo es esto. Versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primer consejo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La oración del apóstol Pablo siempre por los creyentes es que puedan llegar todo al conocimiento pleno del Señor. Vamos a leer algunos pasajes de lo que el apóstol oraba por los creyentes en general, y en este caso a Timoteo le aconsejaba algo específico. Si él quería ser un buen soldado, tenía que tener en cuenta esto. Vamos a leer Efesios capítulo 1, la oración del apóstol. Esta oración no solamente fue por los hermanos de Éfeso, sino para todos nosotros. Para todos nosotros que creemos en un solo Dios y que tenemos al mismo Señor que ellos tenían, que es a Jesucristo. Y si queremos ser un buen creyente, esto tenemos que tener en cuenta. Y el apóstol ya oraba por los hermanos de esta manera. Dice versículo 15 en adelante, capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ese era el quebrantamiento y la oración del apóstol por todos los creyentes, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación acerca de Él, alumbrando nuestros ojos espirituales, para que podamos saber la esperanza a que Él te llamó y me llamó a mí. El apóstol oraba de esta manera siempre, no cada domingo nomás, cada reunión o cada martes. Todas las veces, dice, se acordaba de los hermanos y pedía estas cosas al Señor. Ustedes veo, piden por nosotros y nosotros por ustedes. Deberíamos de tener esa costumbre de orar, de pedir al Señor uno por otro, para que el Señor pueda alumbrar y nos dé revelación acerca de Él, Porque no basta, hermano, el conocimiento. Tenemos que tener esa revelación acerca de Él. El apóstol Pablo, hasta el momento que tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo resucitado, no sabía quién era ese Jesús. Al apóstol Esteban, cuando se le apedreó, Esteban testificó de Jesucristo. Saulo de Tarso estaba ahí presente, de acuerdo con lo que le iban a hacer a Esteban. Esteban estaba defendiendo la verdad, que en Jesucristo hay vida y vida eterna, que solamente en Jesucristo hay salvación eterna. Sin embargo, Saulo no podía ver eso hasta que tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo resucitado. Desde ese momento que él tuvo ese encuentro, él vio, entendió quién era ese Jesús. Y desde el momento que tuvo esa experiencia, él empezó a predicar a Jesucristo. ¿A quién le va a predicar? Si el evangelio se trata de él, de Jesucristo, el único que puede dar nueva vida es Jesucristo. Él es el que dijo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva. Las cosas viejas van pasando, hermano. Todas tienen que ser hechas nuevas. Yo hace 33 años tengo esa experiencia con Jesucristo. Y el Señor sigue cambiando mi vida. No soy perfecto ni nunca voy a ser perfecto hasta que llegue allá. Pero tengo el perfecto dentro de mí, que es Jesucristo se llama. ¿Y vos a quién tenés? Jesucristo se llama el que está en ti, hermano. Siempre yo canto con los hermanos allá, el poderoso vive en mí. El poderoso es Jesucristo. El único que puede transformar, que puede cambiar, dar nueva vida. Entonces Pablo decía de esta manera orando al Señor. Señor, yo quiero que alumbre los ojos de estos hermanos. Que puedan ver, que tengan conocimiento acerca de Él, de ti. Que puedan tener experiencias personales contigo. Filipenses capítulo 1. Otra oración del apóstol, otro deseo del apóstol. No solamente él oraba por los hermanos de Éfeso, oró también por los hermanos de Colosa, oró también por los hermanos de Filipos. Y él decía en el capítulo 1 de Filipenses, esto pido, versículo 9, esto pido en oración, que vuestro amor escasee más y más, abunde. Lo que no me sigue, entonces va a estar de acuerdo también que si yo les digo escaseen. Pero el que me sigue se va a guiar en lo que está ahí escrito en la palabra. Porque siempre decimos que el manual de instrucción para nosotros, los creyentes, es la palabra. Por eso es importante conocer, saber. ¿Para qué? Porque nosotros somos llamados a ser defensores de la verdad, hermano.
defensores. Entonces Pablo decía, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano, que todo es por medio de Jesucristo y a través de Jesucristo? Yo estoy acá entregando la palabra en el nombre de Jesucristo para ustedes y para mí mismo, porque Él es la fuente, Él es la base. El apóstol Pablo decía a los corintios, no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces sobre este fundamento es edificada la iglesia, sobre Jesucristo. Entonces Pablo decía a Timoteo, primer punto, Timoteo, que tenés que tener en cuenta. Si querés ser un buen siervo del Señor, si querés ser un buen soldado, un buen atleta del Señor, tenés en cuenta esto. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo decía, fortaleceos en el Señor. Viste que ustedes conocen la palabra, no quieren nomás pronunciar fuerte. Pero mirad si con toda esa polenta, todo lo que dijeron del versículo, decimos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que llegue hasta el cielo, esas palabras de firmeza que tenemos. Que solamente en Jesucristo y a través de Él podemos tener fuerza. ¿Sabían por qué, hermano? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces el enemigo tiene que saber esto. El enemigo tiene que escuchar esto. Que nuestra fortaleza viene del Señor. Y que en el nombre de Jesucristo hay poder. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Para echar fuera todo lo que se opone a la verdad. Porque vamos a usar las armas que el Señor nos dio. Las armas de nuestra milicia, decía el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas espirituales. Pablo, su recomendación, su consejo para Timoteo era esto. ¿Saben por qué, hermano? Es importante esto. Porque la decisión pues, es personal. No es colectiva, no es congregacional, es personal. Yo tengo que decidir serle fiel al Señor, porque Él no va a decidir, porque Él es fiel siempre. Yo tengo que decidir. Y si yo decido serle fiel, voy a recibir la recompensa merecida. ¿Se acuerdan de las parábolas de los talentos del capítulo 25 de Mateo? Muchos de ustedes se acuerdan lo que el Señor le entregó a cada uno de esos siervos. Había entre ellos siervo fiel y siervo infiel. Así que hay también creyente fiel y creyente infiel. Fallutos y no fallutos. Creyentes incrédulos y creyentes creyentes. ¿Sí? Hay. Siempre va a haber. Entonces, Pablo, yo siempre le digo a mi esposa, si vas a pedir consejo, pedí si vas a hacer, si vas a obedecer el consejo que se te da. O si no, no vale la pena pedir consejo. ¿Por qué? Porque el consejo uno pide porque necesita. ¿Y de quién depende? El consejo va a desaparecer si vos no decidís obedecer ese consejo que se te da. Y si hay también consejos malos y consejos buenos también. Entonces siempre nosotros buscamos el que nos va a dar el buen consejo. El creyente siempre busca que se le dé un buen consejo. Pero lo que pasa es que él ya decidió antes de pedir consejo algo. A lo mejor ya decidió desobedecer.
Entonces, por más que hagan consejería 1 año, 2 años, no le vale, no le sirve. ¿Por qué? Porque no obedece lo que se le dice. ¿Y sabían ustedes, hermano, que la palabra es luz? ¿Que la palabra es lumbrera? ¿Que la palabra es puro consejo para nosotros? ¿Que es manual de instrucción? Un consejero, ¿qué te va a aconsejar? En lo que está en la palabra. ¿Qué te dice la palabra acerca de esto? Acerca de eso que vos estás dudando, ¿qué decisión tomar? Entonces te da la palabra. Entonces mi consejo para mi esposa es siempre eso. No pidas si no vas a obedecer. Ahora, si estás decidida, si estás dispuesto a obedecer lo que se te dice, entonces, adelante. Y esto que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo es un consejo que Timoteo tenía que decidir, no Pablo por él. Timoteo tenía que decidir. La decisión es personal. Es personal. El premio que vamos a recibir cada uno es personal. ¿Quién le estaba dando este consejo a Timoteo? Un campeón. Uno que experimentó. Uno que vivió. Que sabe y que está seguro que ya le espera el premio mayor. Al principio él decía a Timoteo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Decía a los filipenses, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio mayor. Y cuando él acabó la carrera, él escribiendo a Timoteo le dijo, ahora sí, Timoteo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, ahora me espera la corona. ¿Qué es la corona? El premio, hermano. ¿Quién recibe la corona? El ganador. Y el perdedor ni se le tiene en cuenta. Pero el ganador sí. Las veces que el pastor gana medalla, todo el mundo sabe. Pero las veces que pierde, nadie sabe. Y siempre se sabe cuando uno recibe el premio. El premio. Y en los cielos, hermano, todos los ángeles van a dar aplauso cuando vos vas a recibir tu premio. Entonces Timoteo le dice Pablo le dice a Timoteo, primer punto, Timoteo, esfuérzate en la gracia, empápate de Jesucristo, del conocimiento de Él. Primer punto. Segundo punto, el siervo que quiere ser fiel al Señor, el creyente fiel, el soldado fiel, tiene que tener en cuenta esto. Tiene que estar preparado, dispuesto a sufrir, a pasar por duras pruebas. El apóstol Pablo sufrió o no sufrió. Desde el momento que él decidió hablar de Jesucristo, empezó a sufrir, padecer persecución. Antes le querían todo el mundo. Pero cuando empezó a predicar a Jesucristo, todo el mundo estaba en contra. Todo el mundo le quería matar. Entonces, ¿quién tenía que decidir? Él. Y él decidió, porque, como decía el apóstol Pedro, nosotros, decía él en el capítulo, en Hechos de los Apóstoles, él decía, el apóstol Pedro, nosotros no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon tocante al Señor. No podemos callar. No podemos callar. Siempre yo digo que cuando una persona tiene una experiencia personal con el Señor Jesucristo, ese nunca más se va a borrar de tu mente y de tu corazón y nadie te va a hacer callar. Vas a contar, vas a decir, a cualquiera, a quien sea. No vas a tener vergüenza, no vas a tener temor, porque vos lo experimentaste, vos lo viviste. Entonces, segundo punto le decía el apóstol Pablo. Versículo 3 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Tú pues,
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. En este tiempo, enero, todo el mundo se va de vacaciones, se va para disfrutar, no para sufrir. Yo para sufrir no me voy a ir a ningún lado. Pero en la parte espiritual, hermano, el apóstol Pablo le estaba dando consejo a Timoteo en lo espiritual. Que el creyente que decide serle fiel al Señor va a tener dificultades. Porque vamos a pelear contra huestes espirituales de maldad. Que no te quieren. Que no te quieren escuchar ni tampoco ver. Vos sí que todo te quiere, hermano, como creyente. El Señor Jesucristo cuando Él se iba, cuando vivía todavía en cuerpo, Él se iba en todos lugares. Y mucha gente le seguía. Multitud le seguía. No porque todos le querían, sino porque la gente quiere criticar, quiere ver algo, quiere buscar la forma de... A ese le querían matar desde el principio. A Pablo también. No porque le querían mucho. Algunas personas sí, porque el Señor hacía milagros, maravillas, sanidades, prodigios, liberaciones en todo lugar y en toda gente, no importa quién sea. Entonces esa gente se iban con él porque le amaba, quería escuchar más. Pero más eran la gente que se iban por curioso. Porque le odiaba. Porque quería encontrar cómo acusarle. ¿Cómo acusarle? Siempre se escuchó acá y se dijo que Satanás no te quiere, hermano. Los demonios no te quieren tampoco. Ellos son nuestros adversarios. Y anda, dice Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, siempre tenés que estar preparado, listo, armado y equipado. El arma y los equipamientos el Señor nos da. Efesios 6. Vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, nuestra lucha, tener que entender esto bien, hermano, que es contra espíritu maligno. Y esos espíritus usa a personas como vos y como yo. Como vos y como yo. Usa personas para hacerte daño. Entonces tenés que estar dispuesto a sufrir por la causa del Señor. Pablo decía a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Estás dispuesto entonces a sufrir por la causa del Señor? Que el Señor, hermano, te dé la fortaleza. Porque sin la fuerza del Señor, probablemente no vamos a soportar. Porque cuanto más decidimos serle fiel al Señor, el enemigo va a apretarte más. Entonces, por eso Pablo decía, fortalecete, Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Sin esa fortaleza, no vas a poder. Sin esa fortaleza del Señor, no vas a poder. Porque Pablo ya dijo ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Él decía que tenemos una lucha interna. Así como ustedes tienen, yo tengo esta carne. La carne que vos tenés, yo tengo también. A lo mejor el mío es más revoltoso que el tuyo, o qué sé yo. Pero tenemos la misma carne. Y esta carne no se quiere sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice Pablo a los romanos. Entonces tenemos lucha todos los días con este nomás, para vencerle. ¿Vos peleaste con tu carne para venir esta mañana?
Y otra carne otra vez se opone contigo. Tu esposo, tu esposa, que no quiere venir, tu hijo que pega más. Entonces, una lucha interna. Mosquete, ape, apeo, todo espiritual. La lucha, la carne contra el espíritu. Y Pablo daba en esa palabra así. Que tenemos esa lucha espiritual, la carne contra el espíritu, y los dos se oponen ahí entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces siempre tiene que haber un ganador. La carne que quiere quedar ahí acurrucado debajo del enredón, en el aire acondicionado. No sin aire va a morir ahí asfixiado con este calor. Pero con aire te tapa todo otra vez. Que bueno es el Señor, ¿verdad? De lo verano. Entonces tenemos esa inestabilidad constante. ¿Quién gana? Entonces, la lucha, la carne contra el espíritu. Para que no hagáis lo que vos querés, el espíritu te quebranta para venir. La carne te quebranta también para quedarte. Entonces, esa es una lucha interna que cada uno como creyente tenemos. Vos y yo tenemos todos los días. Todos los días. Y después hay otro más. Porque hay muchos. Huestes espirituales de maldad, dice el apóstol. Entonces, está dispuesto a sufrir y a vencer. Segundo punto. Tercer punto. Conocer la palabra. Conocer y manejar esa palabra de verdad. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos decía que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Porque o penetrar y hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué espada va a penetrar en esa área humana? Ninguno. Solamente esta espada de dos filos, que es la palabra de Dios, puede penetrar esa área, hermano, del espíritu y del alma. Entonces hay que saber usar. Pablo decía a Timoteo, vos tenés que saber usar esta espada que el Señor te da. No contra tu hermano, sino contra las huestes espirituales de maldad. Con ellos son nuestra lucha, no uno con otro. No vas a usar la palabra de Dios contra tu hermano, sino contra espíritus malignos que batallan contra nosotros. Entonces Pablo decía en el versículo 15 a Timoteo, procura, esto hay que procurar, no es que va a venir así nomás, el conocimiento del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aplazado, aprobado, hermano, aprobado. Usted tiene que poner ese ahí, no así. ¿Sabe lo que quiere decir eso? La cruz. Mal, ¿verdad? Aplazado. Te tiene que poner el Señor ese visto bueno, excelente. Como decía Folle en la radio. Pulgar arriba. Pulgar arriba. El Señor tiene que estar satisfecho con lo que hacemos. A Él es el que le vamos a agradar y le queremos agradar. Entonces Él tiene que darte ese visto bueno y levantarte el pulgar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero, no como haragán, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, sino alguien que traza bien la palabra de verdad. Traza bien la palabra de verdad. Qué tan importante, hermano, es para nosotros conocer la palabra de Dios. Porque ese es el arma que Dios nos da para usar en contra del enemigo.
¿Acaso al Señor Jesucristo cuando se le llevó el enemigo al desierto para probar, qué usó Jesús contra lo que Satanás le presentaba? Escrito está. Así y así está escrito. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La recomendación de Pablo a Timoteo es: Timoteo, vos tenés que procurar, conocer, usar bien esa palabra. De verdad. Es el arma que te va a servir contra las luchas espirituales que va a tener. Entonces, ahí sí le voy a leer el versículo que ya le dije hace rato. Porque hace rato le dije de memoria. Y ahora ustedes quiero que me acompañen a leer ese versículo de 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Siempre yo pienso, no soy como maestro, ¿verdad? Pero pienso que el alumno cuando lee, ve y escucha, aprende mejor. ¿Verdad? ¿O no es verdad? Algunos que... Bueno, capítulo 10, 2 Corintios, versículo 3. Dice el apóstol a estos hermanos. Y considérate que a vos te está diciendo el Señor, a través del apóstol, a través de lo que está escrito acá. Dice, pues aunque, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es solucionada en la cosa espiritual. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? Las armas, hermano, de nuestra milicia son espirituales, la palabra de Dios. Contra esto nadie puede. ¿Qué era la recomendación de Dios, del Señor para Josué? Para ser un victorioso, un ganador y ser un hombre próspero en todas las cosas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay que esforzarse y ser valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Así como estuve con Moisés, mi siervo, voy a estar contigo. Solamente no te apartes de este libro de la ley. Medita en ella cada domingo. Bueno, cada martes y domingo entonces. No, todos los días. De día y de noche. Para que todo te vaya bien. Nadie te podrá hacer frente. No humanamente, sino está hablando de la parte espiritual, hermano. Si el Señor es por nosotros, decía Pablo a los romanos, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores en aquel que nos ama. Jesucristo, en Jesucristo hay poder. Y siempre hay poder y siempre va a haber poder. El nombre de Jesús es un nombre de poder. Entonces la recomendación de Pablo a Timoteo era esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Usa bien la palabra de verdad. Usa bien. No vaya a presentar nomás así la espada porque puede herir. La palabra de Dios, hermano, es poderosa, pero hay que saber usar. Hay que saber usar. Y esa es la recomendación de Pablo a Timoteo. Porque él, el apóstol, quería que sea un siervo fiel. Y ya vamos a ver enseguida cómo tiene que ser un siervo del Señor. Tiene características que hay que tener en cuenta. El siervo tiene que tener en cuenta eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo estas cosas. Y después le da unas recomendaciones que tenía que él tener en cuenta, evitar si es posible.
Porque siempre, pues, hermano, cuando uno decide algo, hay cosas que tiene que tener en cuenta, de no equivocarse. Y una de las cosas que Pablo le decía a Timoteo para tener en cuenta esto, versículo 16, evita profanas y vanas palabrerías. Evita. Entonces, ¿quién tenía que decidir eso? Timoteo. Es difícil. Porque está a veces ya tienen la mitad, ya lo mitad de hoy para no llegó a imaba la mitad. Pero lo mitad siempre. Hoy en el día. Entonces, si va a ser un virorei, Pablo le dice a Timoteo, evita esas cosas. Vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque va a conducirte al enfriamiento, a la impiedad. La impiedad pues es lo contrario a ser pío. Te va a enfriar. Entonces, Timoteo, evita eso. Si querés ser un buen soldado, si querés ser un buen atleta, tenés que evitar. El pastor suele comentar mucho su disciplina, porque él pues, es atleta, no es como nosotros así, panzón y eso. Él siempre se pone como ejemplo porque él es atleta y evita muchas cosas. Comer lo que no conviene, por ejemplo, él no hace, evita. O sea, así, pero no, uy, ya asado y nada, mañana. Ya un mandi over chopucho ando uy. Pan, gluten, humeando, uy, pues ya pues nosotros no estamos en eso. Pero hay que disciplinarse. Si querés ser un campeón, ya sea en lo físico, ya sea en la parte humana o en la parte espiritual, hay disciplina que hay que respetar. Y Pablo decía a Timoteo, esto es lo espiritual, va para todos nosotros. Que no va a ir con tu dieta humana, ni con tu ejercicio humano. Es algo espiritual que tenemos que también ejercitarnos. Entonces dice, evita estas cosas, Timoteo. Las vanas palabrerías, porque te va a conducir a la impiedad. Y Satanás quiere que ahí estés vos. No habla, no hace nada, pero está ahí. En vez de cañón, o pima tu lo mitad Facebook, o pima Pepe, o pima Amor de ahí presente. Vos no participaste, pues estabas ahí. Una vez mi sobrino que es creyente, alguien le sacó una foto. Había sido que él se fue nomás con sus amigos a compartir en un no sé qué lugar, un bar o un restaurante. Y los muchachos tomaban cerveza, tomaban vino, que lleno de su mesa de bebidas. Él no tomó, pero estaba ahí presente. Subieron en Facebook de Irán, sobre Julano, o sea, había sido. Y es creyente. Y así, hermano, tenemos que evitar esas cosas. Pablo le dice a Timoteo, evita estas cosas, porque te va a enfriar, te va a hacer mal. Entonces, procura evitar. Otro consejo. Huye. Versículo 22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Saber clasificar. Saber con quién. Todos son decisiones personales. Nadie puede hacer decisiones por nadie. Cada uno toma esa decisión. Pablo está diciendo para el buen soldado, para el buen siervo. Si queremos ser, vamos a tomar esa decisión. Huye también de las pasiones juveniles y sigue estas cosas: la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye, Timoteo, de estas cosas, de las pasiones juveniles. Te vaya a quedar. Huye, cañú, güey. No, pero huye. No, pues apuestendo. Huye.
Versículo 24. Porque el siervo del Señor. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cada uno de nosotros de alguna manera somos siervos del Señor? Tenemos una posición muy alta desde el momento que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Del Señor que nos da esa jerarquía de ser santo. Sé santo porque yo soy santo. Él nos da esa posición. Tenemos esa posición en Cristo. Desde el día que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Porque tenemos al santo dentro de nosotros. Pero el proceso de la santificación es apartarnos de todo aquello que a Él le desagrada. ¿Sabían ustedes lo que quiere decir santo? Todos nosotros sabemos, ¿verdad? Apartado. ¿Apartado para qué? ¿Y apartado de qué? Apartado de todas las cosas que al Señor le desagrada. Y ser uso exclusivo del Señor. ¿Sabían ustedes que tenemos un dueño, hermano, que es el Señor, a quienes vamos a rendir cuenta? Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios 5:10, que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno. No le voy a enviar a mi esposa para que rinda por mí. Yo voy a rendir cuenta delante de Él. Entonces, Pablo dice a Timoteo, el siervo del Señor tiene que ser así. Vos y yo tenemos que ser así. Siempre nosotros pensamos, ¿verdad?, que el siervo del Señor, aquel que predica, solamente aquel que predica nomás es el siervo del Señor. No, toditos nosotros somos miembros del mismo cuerpo. ¿Hay algún miembro tuyo de tu cuerpo que no sirve? Y que vos le dejaste ahí en tu casa y viniste sin él porque no sirve. No, todo sirve. Todo sirve. Y así también, hermano, en el cuerpo de Cristo todos somos útiles. Todos servimos. Todos estamos cumpliendo una función. Tal vez diferente, pero cumplimos una función. Entonces, en esa función que el Señor te ha mandado, ahí sé fiel, hermano. Sé fiel. Porque eso es lo que se va a calificar, tu fidelidad al Señor. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, resistente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que él se arrepienta para conocer la verdad. El siervo del Señor, dice, no tiene que ser contencioso, sino amable. A lo mejor tener todas esas cualidades, pero no hay paciencia ahí. A beber botella. Y justamente ese es el punto final. Tener que ser paciente. No, además yo te creí ese. Espérate, entregame a Satanás, me dijo. El siervo del Señor tiene que ser amable. ¿Y qué más dice? Sufrido. Amable para con todos. Apto para enseñar. Y sufrido. Lo peor, hermano, que vos le estés enseñando al creyente no hace. Ese es lo peor para el que predica, para el que enseña. Ya al revés pasa. Eso nos hace sentir bien. Pero la palabra de Dios dice que ahí está la cuestión. Que tiene que ser paciente. Así como el Señor es paciente. Así como Él no está viniendo ahora todavía. No porque se olvidó que prometió que iba a venir. Pedro dice, Él no retarda su promesa. Y sigue. Sino que es paciente para con todos. Porque no quiere que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Vamos, pues son?
¿Por qué el Señor no está viniendo? ¿Por qué? Porque Él es paciente. No es que Él se olvidó. Él viene pronto. Y viene con su galardón. En Apocalipsis dice que yo vengo pronto con mi galardón para recompensar a todo aquello que están esperando mi venida. ¿Quieren recibir? Gloria a Dios lo que dijeron eso. ¿Qué quieren? Porque el Señor trae premio. El Señor trae premio a los fieles, a los que con fidelidad están esperando su venida. Por eso el apóstol Pablo le daba esta recomendación a Timoteo. Porque él decía también, en este tiempo que nosotros vivimos, hermano, dice Pablo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente, ¿qué van a sufrir? Persecución, angustia. Así que no te dejes sorprender, hermano. Cuando decidas serle fiel al Señor, cueste lo que cueste, va a haber persecución. Pablo decía a Timoteo, porque el siervo del Señor tiene que ser así. Amable, no contencioso, apto para enseñar y paciente, resistente, paciente. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Hasta ahí el tiempo de tener paciencia. Hasta la venida del Señor. Tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuándo viene? De ahí estamos con Haití, porque en iglesia. Y al salir de acá vas a enfrentar situaciones adversas a lo que acá nosotros vivimos. A ver, ya viví, ya gozá. Y ahí vas a empezar a hablar. Y va a salir lo que está dentro de tu corazón. Mejor lo que venga cuando estamos en la iglesia. Porque todo el mundo está callado. No habla. Porque la abundancia del corazón habla la boca y vaya. Entonces, siempre queremos que cuando estamos congregados ahí aparezca el Señor. Y si no viene en ese momento, viene cuando vos estás ahí jodiendo con los muchachos, perdiendo tu tiempo, no haciendo esas decisiones que Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas, evita estas cosas, es más caneado, perder tu tiempo. Y es tiempo de estar en la iglesia, orar, estudiar la palabra, meditar, predicar, enseñar. Bueno, pero esas son decisiones personales. Cada uno toma esa decisión. Cada uno individualmente. Yo voy a leer por último, no vienen los niños, no viene nadie, entonces vamos a continuar nosotros hasta la tarde. Aprovechar mientras no hay ruido. Entonces, dice Pablo a Timoteo, siempre en la carta a Timoteo, este hombre de fe, ejemplo que ha aprendido y que en todo fue enseñado, es el apóstol Pablo. Él decía a los filipenses, he aprendido a andar en abundancia, en escasez, en todo y por todo soy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién estaba su fuerza? No en la riqueza, no en el conocimiento, sino la fuerza estaba en el Señor. Por eso es que él se animó a escribir y a decir esto que le dijo a los hermanos de Filipo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es una pérdida total. No, es ganancia. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que él, cómo estaba preparado? Preparadísimo él está. Escribiendo a los romanos decía él, vivo o muerto soy del Señor. Así que si vivo para el Señor, vivo. Si muero para el Señor, muero. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Anda en la canción, anda hermano 6. Este ya es dengue. Este es mortal. Ya. Pablo no tenía temor a la muerte. Porque ya estaba preparado, listo. Y él, hablando de estas cosas, él decía en el capítulo 4
del 2 de Timoteo. Versículo 5. Siempre la recomendación a Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Qué es la aflicción? Gozo, ¿verdad? No. Sufrimiento. ¿Y qué tenía que hacer Timoteo? Soporta a Timoteo. No, ya no aguantaba. Y queremos tirar la toalla. En Mombomado. Te vas en otra congregación. Ahí nadie te conoce. Y justo ahí el pastor preguntó por qué viniste, qué sé yo. ¿Por qué dejaste tu congregación? Y bueno, así somos, hermano. Pablo dice a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta. Es soportar que, hermano. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Son recomendaciones finales del apóstol a Timoteo. Porque después ya va a quedar a cargo de Timoteo. Obedecer o no. Esto que nosotros tenemos en las palabras, hermano, son instrucciones que queda a cargo de nosotros. Obedecer o no. En la obediencia está la bendición. En la desobediencia vas a sufrir la consecuencia. ¿Acaso el Señor no le dice al pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio, os he puesto delante la bendición y la maldición, delante la vida y la muerte? Escoge, pelejí, va y potaya. ¿Ustedes vio quieren maldición? Balaam, cuando fue contratado por Balac, él vino para maldecir, porque Balac quería que maldiga al pueblo de Israel. Y él vino con esa intención, iba a ganar mucha plata. Balac le ofreció mucha plata. Pero Dios intervino. Dios no va a permitir que reciba maldición, porque eres un pueblo bendito por él. Y Balac reconoció eso. Yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Entonces la recomendación de Pablo a Timoteo era eso. Sufrir por la causa del Señor. Decía el versículo 6, con esto terminamos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vos estás amando la venida del Señor, hermano. Yo estoy amando la venida del Señor. Eso cada uno también decide. Yo puedo decir, sí, yo estoy esperando. Pero estoy haciendo lo que dice el Señor en su palabra. Me estoy preparando. Cada uno se examina a sí mismo. Pablo decía, Pablo terminó la carrera y terminó con gozo. Él ha guardado la fe, ha peleado la buena batalla. Ahora él sabe, estaba seguro que ya le espera el premio mayor, la corona incorruptible que le va a dar el juez justo, el Señor. Él es el que va a entregar el premio. Por eso él decía ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Ni aún estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera que el Señor me dio para hacer. Así que el Señor nos bendiga, hermano. Algunos nomás recibieron esa bendición. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a compartir con los niños. Adelante.